Pueden abrir sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 2, verso 18. Marcos capítulo 2, verso 18. Hay tantas cosas, hermanos, que hay veces cuesta expresarlas. Yo creía que tenía facilidad de palabra para decir tantas cosas. Ahora me doy cuenta que me faltan las palabras, soy tan escaso para expresar algunos pensamientos de las vivencias, de las situaciones de la vida. Pero bueno, el Señor nos expresa que nos dé tiempito para ir compartiendo más y aprovechar diferentes momentos de la enseñanza de la palabra para aplicar esas experiencias vividas también a la luz de la palabra del Señor. Marcos capítulo 2, verso 18. Estamos por unos domingos viendo una panorámica del Evangelio de Marcos. ¿Por qué he creído conveniente compartir esta panorámica? No en estudio profundo de todo el Evangelio, porque nos llevaría meses y años, sino una panorámica del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque hoy en la cristiandad se están poniendo palabras que Jesús nunca dijo en los labios de Jesús. Y están diciendo cosas en los púlpitos y en las redes sociales, en los medios virtuales, que no es el Evangelio, y menos el Evangelio proclamado por los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y menos las palabras que salieron de la boca de Jesús. Déjeme decirle, hermanos, que los 4 registros de los 4 evangelistas son registros fidedignos, sumamente fidedignos, fiables, veraces, de lo que fue la vida, el ministerio y las enseñanzas de Jesús. Usted puede confiar absoluta y totalmente en ese registro, por supuesto parcial, porque es lo que el Espíritu Santo de Dios determinó que debía cada uno de los evangelistas registrar y quedar esa herencia espiritual ahí registrada para la fe y enseñanza, el consuelo, instrucción de todas las generaciones de cristianos. Como fue la primera generación de los creyentes en Roma, a quien va dirigido este evangelio, es también para cada generación y para nosotros hoy. Es fidedigno lo que se dijo de él. Yo he creído conveniente que vengamos a la palabra. Vengamos a la palabra, a la palabra. Cuando usted venga a la palabra, sujete su mente a la palabra. No deduzca lo que no dice la palabra. No le imponga al texto lo que el texto no dice. Y nunca le ponga palabras en la boca a Jesús que nunca salieron de la boca de Jesús. Eso, ¿por qué, pastor? Porque eso distorsiona la fe. Eso distorsiona la creencia. Eso distorsiona las convicciones y eso distorsiona tu conducta, tu estilo de vida. Y eso a la postre, en el proceso del tiempo, produce decepción. Recuerden, hermanos, que la fe es puesta a prueba en el tiempo. El tiempo es lo que define si somos cristianos consistentes, constantes, sólidos, fuertes y firmes. El tiempo. Algunos han durado solo 15 años. Algunos han venido y están por 20, por 25 años. Y luego se agotan. Luego desmayan. Luego tiran la toalla, abandonan. Hemos visto en estos años de caminar y servir al Señor tantas barquillas quedar a la deriva y tantas barquillas hundirse en el recorrer. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el fin. El secreto de la cristiandad es sostenernos. ¿Y qué es lo que nos sostiene? La fe. Y la fe basada en la verdad del Evangelio. La verdad de la Escritura. Eso es lo que nos sostiene. Y lo que nos lleva a superar las adversidades, las circunstancias diversas que a todos nos vienen. Momentos críticos, desafiantes. Unos traerán gozo, alegría, triunfos. Otros traerán lloro, dolor, tristeza,
sufrimiento y derrotas también. Es un componente de diversas situaciones en el andar cristiano. Y eso es lo que el apóstol le llama el victorioso. El que venciere, dice Apocalipsis. Esa frase se repite en las cartas del capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. El que venciere, como una frase de final. ¿Cómo terminamos? Hermanos, el secreto de la vida no es cómo empezamos. Ese no es el secreto. El secreto no es cómo empiezas. El secreto es cómo permaneces y cómo finalizas. Es igual que el matrimonio. El secreto no fue, hermanos, Dios me dio el privilegio a mí de celebrar matrimonios donde se invirtieron millones de colones en esa boda, en esa ceremonia. Millones. Lujosísimos. Centros recreativos. Ahora recuerdo un centro recreativo donde pagaron todo el centro recreativo. Creo que fue el suegro o los suegros, no sé, los muchachos. Eran personas con mucha y una buena posición financiera y económica. Y fui a ese lugar yo. Y fueron millones ese matrimonio, esa boda, de millones. Ella era una princesa en un carruaje. Él era un príncipe, su vestimenta, todo. No existen hoy. No existe ese matrimonio. No existe. Pero conozco matrimonios, hermanos, que él se la robó por la ventana del cuarto. Porque la había dejado embarazada y de forma vergonzosa. A medianoche, a la 1, a las 2 llegó y en un saco de gangoche, una bolsa ahí, echó los 4 truicas que ella tenía. Él se la rodeó. Un amigo pastor hizo eso. Antes de ser cristiano y toda esa cosa. Y por supuesto ser ministro. Y estuvo años viviendo en unión libre con ella. Miedo, porque eran chiquillos, adolescentes, con miedo de que si el suegro lo veía lo mataba. Hasta que un día tomó fuerza y había nacido ya el bebé que tuvieron, o la niña mayor. Y pudieron otra vez los suegros reconciliarse, él también y ella también, y les hicieron una fiesta pequeñita, sencillita, que no eran tan pudientes tampoco. Hoy él es un abuelo feliz, es ministro del Señor y tiene una familia preciosa que lo rodea, que lo ama, en el momento también de adversidad que le está pasando en su vida personal. ¿Ven, hermanos? Hay muchas paradojas en la vida. Marcos 2:18. Por eso tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios para que nos llene de fuerza, nos llene de fe y nos llene de sabiduría. Cuando usted está lleno de la palabra de Dios y de su verdad, usted destila sabiduría. Cuando usted se llena del evangelio de Dios, de Jesucristo, usted destila sabiduría. No hay cosa más bella que ver un esposo, un abuelo, un padre, una mujer, una esposa llena de Dios, de su palabra, destila sabiduría. ¿Qué sabiduría hay en hombres y mujeres temerosas del Señor y llenos del santo evangelio en sus corazones? Y ese va a ser su fuerza, su fundamento para los años por venir. Dice el verso 18 de Marcos, capítulo 2. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan? ¿Y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.
Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, verso 23, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Rayen eso. Cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día del reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día del reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Capítulo 3, verso del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día del reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, subraya eso, con enojo, entristecido. ¿Ustedes entienden esa frase? Con enojo, entristecido. Por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. ¿Por qué leí estos tres pasajes? La mitad del capítulo 2 y el principio del capítulo 3. Porque aquí en estos tres pasajes que he leído, Jesús se enfrenta a los religiosos. Y no solo a los religiosos, sino a los conceptos que se habían establecido en aquella sociedad de la religiosidad, lo que llamaríamos el legalismo religioso. Y esto, hermanos, aquí está la aplicación. Yo pudiera tomar cada pasaje, pero no lo voy a hacer. Les dije que es una panorámica. Y cuidando, por supuesto, todo el sentido del pasaje y el contexto, quiero hacer directa la aplicación. En estos tres pasajes se nos enseña el cuidado que usted y yo debemos de tener, porque todos dentro de nosotros, después de cierto tiempo de caminar en el Señor, tenemos esa cojera, esa tendencia de volvernos legalistas, rigurosos y cerrados con una serie de conceptos que creemos nosotros que así deben de ser. Y debemos de tener cuidado. El primer pasaje que le leí está hablando sobre la pregunta del ayuno. ¿La práctica del ayuno es una práctica edificante? Por supuesto que sí, y hay que hacerlo. Pero ellos habían caído en un extremo, en una rigurosidad religiosa, legalista sobre el ayuno. Los discípulos de Juan ayunaban, los de los fariseos también ayunaban, pero ellos decían: pero los tuyos no, ¿ve? Porque ellos tenían ya una plataforma, un concepto, una estructura. Lo que yo hago tienen que hacerlo los demás como yo lo hago. Y ese es el cuidado que todos tenemos que tener. La vida espiritual tiene formas vivas de vivirse. La vida religiosa no tiene formas vivas. Es estructurada, es inerte, es rígida. No hay vida en la religiosidad. Y lo que era una práctica desde el Antiguo Testamento, que la practicaron los patriarcas y los profetas y el pueblo de Israel, que era beneficiosa. Y el Isaías 58 corrige el concepto y habla del verdadero ayuno del Señor. Ellos lo habían hecho rígido. Y en esa pregunta, Jesús explica que los que están, con eso ilustra, los que están de bodas no pueden ayunar porque es tiempo de fiesta. Él se ve a sí mismo como el novio y a sus discípulos como los invitados. No era tiempo para ayunar.
Era tiempo para disfrutar, aprender y crecer con Jesucristo. Ya vendría el tiempo para ayunar cuando el esposo no estuviera con ellos. Eso es lo que usa él ahí. Pero al final de los versos del capítulo 2, Jesús aprovecha para dar una semilla y un mensaje, pero de forma de parábola. Y él aprovecha para hablar del nuevo orden versus el viejo orden, del nuevo pacto versus el viejo pacto, de la vida basada en una ley rigurosa y estricta y la nueva vida basada en la vida del Espíritu y la obra de Cristo. Es lo que esconde él a partir del verso 21 cuando dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. El paño nuevo es el nuevo pacto, la nueva vida, la regeneración, la salvación, el nuevo orden de fe bajo el señorío de Cristo. ¿Y el viejo paño cuál es? ¿O el vestido viejo? El pacto de la ley, las obras, los rituales, los ceremoniales, toda esa cosa, hermano, en la que había Israel caído. Y nosotros podemos caer en todo eso. Muchos de nosotros venimos de esa religión que nos trajeron de España, llena de rituales, llena de ceremoniales, párese, haga, vaya, no haya, no haga, todo eso, puras ceremoniales. O sea, no es la vida cristiana, hermanos, llenos de atuendos, llenos de ceremonias, llenos de rituales. Aquello era pura imposición. A eso le llama el vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, porque lo nuevo es vigoroso, es sólido, es fuerte. Y lo viejo está deshilachado, es débil. De otra manera, y nadie echa en el verso 22, y se hace peor la rotura en el vestido. Todos tenemos eso. Yo recuerdo, yo tenía un pantaloncillo, hermanos, todo lujido en la parte de atrás, porque éramos que usábamos ahí para jugar y restregarnos en los acatales y en las tablas que papá tenía, unas tablas ahí que nos gustaba usarla como de tobogán. Y mamá cogía aquellos pantalones y le ponía remiendos. Y eran azules para ir a la escuela y me gustaban mucho, porque era aquel pantalón de Diolén, que marca Cincatex. ¿Se acuerdan algunos viejos? Y eso ni existe ahora. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, era una marca de tela. Y muy linda esa tela, no se arrugaba ni nada. Y mamá, como yo éramos tan sencillos, ella me remendaba, me ponía parches en las partes de atrás. Pero siempre los parchecitos, por más azules que fueran, no contrastaban con el pantaloncillo porque ya estaba lujido. Pero era el que más me gustaba para ir a la escuela. Bien remendado como el patico. ¿Se acuerdan del patico que iba a la escuela? ¿Ah? Y un ganso todo orgulloso. No se los digo, después se los digo. Todo remendado iba yo. Y me gustaba ese pantalón corto, aunque por detrás bien remendadillo. Y se veían las diferentes tonalidades de ese azul. Porque no era uno, eran hasta 4 diferentes colores. Porque eran 4 diferentes remiendos que mamá con amor me ponía. Porque me gustaba el pantaloncito. No sé por qué nunca lo guardé. Y aquí Jesús está hablando de eso. Y se echa de ver la rotura, hablando del viejo y el nuevo orden. Y luego usa el ejemplo, la parábola del vino. El vino nuevo en odres viejos jamás, por proceso de fermentación, va a romper los odres. Lo nuevo con lo nuevo y lo viejo con lo viejo. Jesús aprovechó eso para decirles, mire, el ayuno que ustedes practican es muy diferente al ayuno que yo voy a enseñarles. Y las prácticas que ustedes tienen van a ser muy diferentes a las nuevas prácticas y el legado espiritual que les voy a dar. Ya nosotros no vivimos bajo legalismos y esto es la gran batalla que todos tenemos después de ciertos años de caminar en el Señor. Cómo mantenernos frescos, cómo mantenernos sensibles, cómo mantenernos enfatizando las virtudes de Cristo y no las estructuras, los rituales y las formalidades que requieren muchas veces algunos de nuestros actos. Hay que saber distinguir entre lo que produce vida y lo que es muerto formal y ritual. No hay vida en eso y no hay que pelear por eso. Y esto es lo que Jesús dijo. Lucas añade
que el que bebe del viejo no quiere probar el nuevo. Hablando de aquellos que están habituados a los rituales, a los ceremoniales, a todas las exigencias de la ley. Ellos no van a querer lo nuevo. Siempre les va a gustar vivir con sus viejas prácticas. Y la vida cristiana impacta. Por eso hay gente que rechaza la vivencia. Usted está aquí, usted debe aprender cómo desarrollar la vida de Cristo, no los rituales de la iglesia evangélica. La vida de Cristo. Vivir en el matrimonio los principios de Cristo. Vivir en la familia los principios de Cristo. Vivir en el trabajo los principios de Jesús. Y no andar ahí con alguna cosa anaranjada o amarilla. ¿Cómo le llamamos nosotros lo que nos ponemos aquí? Pulsera. Es una pulsera ahí que diga 40 días de ayuno. Y entonces usted se la pone y los compañeros, ¿y eso qué es? Que estamos en ayuno en la iglesia. Y usted es terrible como compañero de trabajo. Es terrible. Se echa su soplón, lo que nosotros llamamos un sapo. No sabe cómo hacer las cosas, pero anda con su brazalete de la iglesia tal, del apóstol tal, del evento tal, o la camiseta que dice iglesia tal, o el letrero aquí pegado en el pecho, pero el corazón sucio. Esto es lo que está hablando Cristo aquí. El nuevo orden que él iba a establecer se basaba en vida, transformación, en frutos, en evidencias, en vivencias, en el carácter de él siendo transmitido a los que son de él y haciendo a un lado aquello que nos separa, que nos hace juiciosos, que nos hace señalar a los demás como inferiores, como pecadores. Estos fueron los 3 pasajes que leímos. La pregunta del ayuno, los discípulos restregando espigas, había un principio y es igual. Los que cogíamos café, ¿se acuerdan? Para poder ponerlo en nuestro contexto. ¿Cuánto fuimos a coger café de nosotros? Y aquel café maduro. Y cómo nos gustaba coger aquellos granos y empezar a chupar la miel del café. ¿Cuánto lo hicieron? Muchos lo hicieron. Los que son nuevos, ¿de qué está hablando el pastor? Bueno, pues trabaje en cafetal. Y nos gustaba. O cogíamos de los palos de guayaba el cafetal de una guayaba. O hacíamos guaca. ¿Se acuerdan los que saben eso? Hacíamos una guaca, había unos racimos de bananos riquísimos y cogíamos el racimo y lo escondíamos y poníamos una marca y sabíamos cuándo estaba maduro. Entonces al capataz le regalábamos una mano con tal de que nos dejara repartir el montón de bananos entre los que íbamos a coger café. Es lo que estaban haciendo ellos, pero lo hicieron en día de reposo. Y había tal legalismo que ni eso se podía hacer, hermanos. Espigar el trigo, las espigas de trigo, y las molían con las manos y quedaba el granito puro. Y ellos lo masticaban porque era harina. Lo comían porque tenían hambre. Era para comer. Y por eso el Señor le dice, ¿cómo es esto ustedes? ¿No supieron lo que hizo David? Y por supuesto está hablando de una actividad que David hizo, una acción. Tenía a sus compañeros que iban en una jornada, en una misión ellos. Y entraron a un lugar donde estaba el sacerdote Abimelech. Y le dice, ¿tienes algo aquí? Que mi gente tiene hambre. Solo los panes de la proposición, lo cual es prohibido solo para los sacerdotes. Pero ya estaban vencidos, había pan fresco. Y esos estaban ahí, que habían quedado. Le dice, David, ¿me puede dar eso? Tome estos, porque es para una necesidad. Por eso yo les dije aquí, dice la palabra, Jesús dijo, pero él les dijo, nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre. Hermano, hay necesidades que están por encima de lo sagrado. Hay necesidades que están por encima de lo sagrado, religiosamente hablando. De lo sagrado, religiosamente hablando. Usted viene para el culto y vienes con campo y sabes que un hermano tuvo un accidente y estás ahí con tu vehículo. Usted no puede venir para el culto. Usted tiene que agarrar a ese hermano en ese accidente y prestarle su servicio. Eso está por encima de que venga a sentarse al culto, porque Dios le está dando una demanda a usted y ese hermano tiene una necesidad de ser ayudado y usted fue colocado en ese momento para esa ayuda. Pues todo, pero el culto. No, hermano, porque eso fue lo que hicieron el levita y el sacerdote con el samaritano que estaba golpeado.
Entender dónde sí y dónde no. Los balances y los equilibrios importantes. Y por eso Jesús dijo, el día del reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día del reposo. Somos la corona de la creación. Un día no es lo que nos manda. Nosotros mandamos sobre ese día. Y si ese día se presentan necesidades importantes, yo tengo que cubrirlas porque están por encima de la religiosidad o del mandato meramente religioso. Eso requiere discernimiento. Por eso, hermanos, yo les he hablado a ustedes de que pasemos tiempo en la palabra, llenando de sabiduría. Aprendemos a desarrollar discernimiento, a entender dónde están los balances, los equilibrios, a entender las prioridades de los momentos que vienen de repente. Entonces usted va a ser un hombre, una mujer sabia y toma las decisiones correctas. Si no nos convertimos en gente religiosa que señalamos, atacamos y mostramos el juicio en lugar de entender qué es lo prioritario en ese momento, en esa situación de emergencia, qué es lo más importante. Y por eso Jesús usó el ejemplo de David. Los panes de la proposición eran sagrados, solo el sacerdote, pero había hambre y Abimelech lo entendió y David lo entendió. Hambre en los amigos y compañeros de David. No, el pan está para alimentar, no para que se pudra. Y así está el día del reposo. El día del reposo está para adorar a Dios, no para dejar de comer. Pero el legalismo lo había llegado a tal extremo que restregar con la mano espigas para sacar el grano era trabajar. Hermanos, si no tenemos cuidado, caemos en cada estupidez y en cada tontera creyendo que agradamos a Dios y estamos violentando el primer o el segundo mandamiento. Amar al prójimo como a uno mismo. Importante eso, hermano. Y los fariseos son expertos en eso. Y luego viene el tercer ejemplo. La sanidad en el día del reposo igual. Igual. Día del reposo. En la sinagoga. Un hombre con la mano seca. Y vean lo que dice. Que le acechaban los que estaban ahí para ver si en día del reposo lo sanaría. Por supuesto los líderes religiosos. Los fariseos. Pero él les pregunta, ¿es lícito en día del reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Y qué decían los religiosos? Calladitos, que sinvergüenzas. Es que, hermano, así somos todos. Muchas veces cuando no entendemos, nos quedamos callados cuando nos conviene. Y hablamos lo que nos conviene. Y eso es de un corazón malo. Ellos se quedaron callados. Entonces mirándolos alrededor, con enojo y entristecido. ¿Usted sabe qué es eso? Jesús se enojó y a la vez estaba triste. ¿Usted se puede enojar por tristeza? Nos podemos enojar de indignación y con tristeza en el corazón. ¿Y por qué se enojó Jesús? ¿Y por qué le dio tristeza? Por la dureza. Hermanos, la religiosidad nos vuelve duros e insensibles. Vean, ustedes me han oído hablar de esto. ¿Cuál es el secreto de la vida cristiana? Correr a través de los años sin dejar que la religiosidad y la dureza de corazón nos ahogue. No hay cosa más horrible que un cristiano religioso y endurecido. Le vale. Y se sienta en los templos y levanta las manos, pero su vida está endurecida. Así eran los fariseos. Hermano, no olvides, todos tenemos algo de fariseos. Todos. Y es una lucha que hay que estarla siempre enfrentando conmigo mismo. Su gran enemigo no es Satanás. Nunca se me olvida cuando mi pastor me enseñó eso. Mario, el diablo es un enemigo, sí, es uno de los enemigos, pero el gran enemigo suyo no es el diablo, es usted. Usted es el peor enemigo suyo. Cuando no tenemos cuidado, estos fariseos, hermanos, imagínense un hombre de la mano seca. Entonces él, por la dureza, dijo al hombre, ¿qué le dijo? Extiende tu mano. Esa orden activó el poder sanador y el hombre estiró su mano seca y se le restauró totalmente transformada. ¿Y qué hicieron los religiosos? Vea qué cosa más terrible. En lugar de humillarse, en lugar de reconocer, ¿qué dice? Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él
para destruir. Hermanos, atiéndame. La religión aborrece a Jesucristo. O sea, le voy a decir algo. Usted puede ser y decir que es cristiano y aborrece a Cristo. Esto que le estoy diciendo es profundo, no es sencillo. Y eso sucede después de ciertos años. Yo crecí en una religión. Una religión de maldición era. Lo que nos trajeron de España fue pura maldición, hermanos. Y tengo todos los argumentos para cualquiera que me quiera rebatir. Esa religión nos vino a maldecir a nosotros. Porque era cristianismo muerto, duro, lleno de rituales. Y eso, que los que estamos aquí, por lo menos oímos al ministro hablar en español. Nuestros tatarabuelos lo veían de espalda hablando en latín. Porque era prohibido hablar el lenguaje autóctono de los pueblos de la religión que nos vinieron de España. Nuestros bisabuelos y tatarabuelos oían al ministro así, de espalda a ellos y hablando latín, que iba a entender nada. Con costo hablamos español, menos cómo entender latín. La religión hace cosas horrorosas. Y el evangelicalismo, los más vergonzosos actos han salido ya en periódicos de ministros y de gente que se dice ser evangélica. ¿Por qué, pastor? Porque empezamos a endurecernos. La religión nos endurece, nos hace insensibles. Perdemos sensibilidad. Perdemos identificación con el prójimo, con la gente que nos rodea. Es el cuidado que hay que tener, hermano, de la religiosidad. Después de unos años, se te hace habitual leer la palabra. Se te hace habitual venir al culto. Las oraciones ya están prácticamente enmarcadas, que es lo que pedimos. Por eso yo salí de esos ambientes, hermanos. Yo me cansé de ver papelitos de estos. Si no eran escritos, eran en la pantalla de la computadora, de la radio, donde yo iba. El 95% de las peticiones son de cristianos, no de gente que no conoce a Cristo, de cristianos. Cristianos pidiendo sanidad, cristianos pidiendo liberación de deudas, cancelación de deudas, pidiendo liberación del hijo que fue puesto prisionero para que el juez no lo juzgue ni lo condene, sino que salga libre. Oímos peticiones terribles, pero terribles. Yo me cansé un día. Dije, no, yo salgo de todo eso. Y ahora más, con todo lo que he estado viviendo, más. El evangelicalismo que tenemos es terrible, hermanos. Material, plata, dinero, fama, logros, éxito. Nos hemos vuelto más herejes ahora nosotros. Y es triste todo eso, hermanos. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Hermanos, la religión nos endurece. La religiosidad nos endurece. Usted puede estar sentado aquí y sale ahí ahora al parqueo. Inmediatamente prende el celular, si es que no lo tiene pagado. Sende y dice, mi amor, discúlpame, es que andaba en el culto y no es la esposa, es la querida. Sí, tenemos gente aquí así. Yo he topado con gente que yo... ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Pastor, yo vengo con mi esposa, pero yo tengo otra señora aparte de mi esposa, con la que yo convivo. ¿Y sos cristiano? Claro que soy cristiano, pastor. Y amo a Jesús. Le digo, no, ¿te estás cegado? La religión te ciega, te endurece, te bloquea. Y estás haciendo cosas y luego las justificas. Por eso, hermanos, el mensaje es directo. ¿Por qué se entristeció el Señor? ¿Por qué se enojó Él? Por la dureza de sus corazones. Y vieron al hombre sano. Por eso no me vengan con el cuento que lo que comemos son milagros. Eso es mentira, hermanos. Pastor, si hay milagros, aquí hay un milagro. ¿Y a dónde salieron los religiosos? ¿Qué se fueron a hacer después del milagro? ¿Qué se fueron a hacer después de ver una mano seca restaurada? Seca, restaurada. O sea, instantáneamente se hizo igual que la otra mano de este señor. Inmediatamente lo vieron con sus ojos. Instantáneamente. Nada que le dijo, vaya y poquito a poco con buen masaje y terapia va a volver a la normalidad. No. Él le ordenó, estira la mano y la mano instantáneamente se le hizo igual
que la otra, completamente sana. ¿Y los religiosos para dónde se fueron? A hacer consejo para ver cómo se lo echaban, hermano. Hermano, la religión es lo más bajo que existe. Por eso a una persona, aún a mí mismo, le hicieron un test, le hicieron una pregunta. Escoja 3 pecados: adulterio, borrachera o herejía. Y él dijo, los 2 primeros. ¿Borrachera o adulterio? ¿Y por qué escogiste los 2 primeros? Porque si yo me voy a una borrachera, yo sé que estoy borracho y sé que es pecado eso. ¿Y por qué adulterio? Porque sé que es pecado también. ¿Y herejía? No. Herejía, yo estoy convencido de que estoy en la verdad, siendo algo terriblemente malo, la herejía. La herejía es peor que una borrachera y que un adulterio. Tener herejes en la iglesia es tener a Satanás dentro de la iglesia. Y usted puede llegar ahí. Todos estamos aquí, podemos llegar ahí. Se fueron y tuvieron consejo con otro grupo de seguidores de Herodes para ver de qué forma lo destruían. A Jesús, que sanaba, que amaba, que multiplicaba los alimentos, que restauraba, que levantaba al paralítico, que le daba vista a los ciegos. Ellos, nada de eso les importó. Les importaba solo su negocio. Nos va a echar a perder el negocio. Hermanos, yo le pido al Señor esta mañana que nos abra el entendimiento. Hermanos, tenemos que aborrecer la religiosidad. La religiosidad. Hay que aborrecerla. Y esa es parte de nuestra oración. Señor, manténme fresco, sensible a ti y al prójimo que me rodea, quien quiera que sea. Mis hijos tuvieron unos días fuera de la casa, ¿verdad? Y de nuestro entorno. Y yo le decía a mi esposa, qué lindo que disfrutaron donde andaban. Y gracias a mis hijos por el presente que decidieron traerme a Ligia y a mí. Pero más hermoso para mí es tenerlos conmigo, en mi tierra y en mi casa. Ve, los valores cambian, las perspectivas cambian. Para mí, la cosa más bella es que mis hijos estén bien, sanos, saludables y conmigo. Lo demás es opcional, pero tenerlos, porque usted empieza a entender las prioridades de la vida. Hoy entiendo mejor a papá y a mamá con algunas cosas que nos decían, porque hoy estoy en el lugar de papá y de mamá. Es interesante eso. Y quiero ser más sabio que papá y mamá, porque tengo más luz de la verdad que papá no tuvo, yo la tengo. Y usted tiene más luz. Ve esta parejita de jovencitos que hoy dedicaron a ese niño. ¿Se imagina a Esteban y a Sofía llenos de la palabra de Dios? ¿Cómo va a crecer Noah? Forrado de lo que le espera a ese chiquito ver en 20 años, hermano. Yo voy a quedar aquí con el mensaje. Y el mensaje tiene que ver, cuidado con el espíritu religioso. Cuidado, hermanos. Y Jesús se llena de enojo y de tristeza cuando nuestros corazones se endurecen. Él quiere restaurar al enfermo. Él quiere que se suplan las necesidades porque hay necesidad. Y Él quiere que practiquemos los ejercicios espirituales, pero dentro de una perspectiva edificante, de bendición, de gozo, de bienestar. No de estructuras religiosas, no de imposiciones religiosas, no de legalismos juiciosos, señalando a los demás y creyendo que somos mejores que los demás. No, todos estamos en el mismo saco, todos somos discípulos y todos estamos aprendiendo y todos somos defectuosos. No hay nada perfecto en nosotros. Estamos en proceso. Nunca olvide, cuando queremos señalar, como dijo el hermano pastor, cuando yo estaba empezando, nunca recuerde que cuando él tira el dedo para allá, hay uno que apunta allá y 3 que le apuntan a usted. 3 para acá y uno para acá y otro para arriba. No nos señalamos. Tengamos cuidado. El religioso vive señalando.
Hay cosas que hay que censurarlas. Y ahí es donde van los claves. Pero ¿de qué forma lo hacemos? Hay cosas que tienen prioridad, pero ¿de qué forma tienen su prioridad? Ahí es donde entra el secreto de la sabiduría y de la piedad espiritual que solo en Cristo podemos obtener.